Bienvenidos a una emisión más de su noticiero, edición fin de semana de ABA Televisión. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. Esta semana comenzaron los preparativos del Congreso Americano Misionero en Puerto Rico. Expertos de toda América se han reunido en México para reflexionar sobre cómo proponer el Evangelio y ser misioneros en Latinoamérica. Para apoyar estas jornadas de estudio viajó desde el Vaticano el presidente de las Obras Misionales Pontificias, que subrayó la importancia del diálogo y la aceptación del otro. Por lo tanto, el diálogo fue para Jesús y es para su iglesia una actitud del corazón y de la acción y una modalidad indispensable en la obra de evangelización. Durante 3 días debatieron sobre qué formación debe darse para impulsar una actitud misionera. Una formación que debe abarcar a todo el pueblo de Dios, especialmente a los laicos, para que puedan asumir, ¿cierto?, la misión desde la perspectiva laical en el servicio de la sociedad. La misión tiene que ser para todos, sin exclusión, donde se presente todo el Evangelio en todos los momentos y todos sean participantes, no simplemente el misionero como el que lleva el Evangelio y el destinatario como alguien que tiene que recibir y no interactúa en una relación de reciprocidad. No tener juicios a priori, no tener ideas preconcebidas sobre esa ambigüedad religiosa que vivimos, sino que más bien deben saber escuchar, saber ver esta realidad y aprender de ella. Hemos estado acostumbrados a vivir hegemónicamente como católicos, creyendo que somos la religión única en el continente. Y resulta que hay muchas pertenencias religiosas, y sobre todo nuestras religiones indígenas. En la Basílica de Guadalupe lanzaron el itinerario de preparación hacia el ambicioso Congreso Americano Misionero que se celebrará en Puerto Rico en 2023. Cada participante recibió una de estas antorchas, símbolo del camino que guiarán para organizarlo. La antorcha de San Benito ha partido hacia Budapest con la bendición del Papa Francisco. El Papa bendijo la antorcha de San Benito pro pace ed Europa una, desde 1964, año en el que Pablo VI proclamó a San Benito como patrono de Europa, se enciende como símbolo de paz y unidad. Ese grupo de artes renacentistas son parte de los custodios de esta tradición, cuyo principal valor es promover la paz y la unidad en Europa. Nosotros representamos la antorcha de San Benito, la antorcha Pro Pace et Europa una, que cada año es bendecida por el Papa. Esta tradición une 3 ciudades, Subiaco, Norcia y Cassino. Junto a los portadores históricos de la antorcha y los cortejos renacentistas, unimos el legado de San Benito en las 3 ciudades. Cada año se hacen varios recorridos con la antorcha y hacemos desfiles en estos 3 lugares. Después hará una etapa internacional, ya que San Benito es patrono de Europa. Este año vamos a Budapest. Además de promover la figura de San Benito para la unidad de Europa, resaltan que es un ejemplo de virtudes para la sociedad actual. Prácticamente nací abajo del monasterio. Además es doblemente mi patrono, ya que soy químico y el patrono de los químicos es San Benito. Su figura es muy importante para mí, por eso formo parte de este grupo. La antorcha Pro Pace de Europa 1 ha sido llevada a varias ciudades europeas. En 2001 peregrinó a Nueva York, tras los atentados del 11 de septiembre. El Papa Francisco se reunió con los miembros del Congreso de Obispos en el Mediterráneo y les pidió que apoyen a la sociedad a apostar por el diálogo. Francisco llegó en papamóvil hasta la Basílica de San Nicolás de Bari, donde se custodian los restos de este santo venerado por católicos y ortodoxos. Dentro le esperaban 58 obispos de ciudades del Mediterráneo. Explicaron al Papa que durante 5 días habían intercambiado impresiones sobre problemas de esta región, como la crisis migratoria, la desigualdad y la falta de libertad religiosa. Il Mediterraneo da secoli è al centro di scambi culturali, commerciali e religiosi di ogni tipo, ma ahimè è stato anche teatro di guerre, conflitti e divisioni politiche e anche religiose. E nel presente, anziché diminuire, tutto ciò sembra aumentare. Basti pensare cosa accade in Libia o nella sponda del Medio Oriente. Oggi l'area del Mediterraneo
è insidiata da tanti focolai di instabilità e di guerra, sia nel Medio Oriente sia in vari stati del Nord Africa, come pure tra diverse etnie e gruppi religiosi e confessionali. Né possiamo dimenticare il conflitto ancora irrisolto tra israeliani e palestinesi, con il pericolo di soluzioni non eque e quindi foriere di nuove crisi. El Papa dijo también que las injusticias, las guerras y el cambio climático aumentan la necesidad de emigrar y que esta crisis no se resuelve con medidas militares, sino sembrando igualdad de oportunidades. Si fa strada un senso di paura che porta ad alzare le proprie difese davanti a quella che viene strumentalmente dipinta come un'invasione. La retorica dello scontro di civiltà serve solo a giustificare la violenza e ad alimentare l'odio. A me fa paura quando ascolto qualche discorso di alcuni leader delle nuove forme di populismo e mi fa sentire discorsi che seminavano paura e poi odio nella década del 30 del secolo scorso. El Papa pidió a los obispos que ayuden a todas las personas y no solo a los gobiernos a apostar por el diálogo entre culturas, por la acogida digna y por la integración para construir una sociedad más justa. Ecco l'opera che il Signore vi affida per questa amata area del Mediterraneo. Ricostruire i legami che sono stati interrotti, rialzare le città distrutte dalla violenza, far fiorire un giardino laddove ci sono terreni riarsi, infondere speranza in chi l'ha perduta ed esortare chi è chiuso in se stesso e a non temere il fratello. Después del encuentro, el Papa quiso saludar uno a uno a los 58 obispos que participaron en la reunión. Luego rezó ante las reliquias de San Nicolás. A continuación tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del Día a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 5 de San Lucas, es uno de los más hermosos. Vemos a un Jesús abierto para todos. Llama a Leví, lo que nosotros conocemos como Mateo y el Evangelio de Mateo. Y Mateo le ofrece una gran cena al cual invita a todo mundo. Y los apóstoles fueron siempre criticados por los fariseos. Y le decían, ¿por qué ustedes comen con los publicanos? Y Jesús le responde, no son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. 3 ideas importantes. La primera, que Jesús llama a todo mundo, entre ellos las personas que también tienen dinero, como era el caso de Leví, el recaudador de impuestos. Y al llamarlo también, estas personas que tienen dinero, cuando reciben el llamado, lo aceptan, transforman sus vidas, se convierten. Y después Jesús abre, en la segunda idea, el espacio para decir de que Él ha venido para todos aquellos que nos sentimos enfermos, para todos aquellos que nos sentimos pecadores o que somos pecadores. Y la tercera idea es decirle a aquella gente que critica a las personas porque son pecadores y de alguna vez los ven en la iglesia, decirles lo equivocado que están. Jesús viene para transformar al ser humano sin importar su estrato social,
sin importar su condición económica, sin importar su grado de conocimiento. Lo único que necesita es un corazón arrepentido y humillado. Señor, danos la gracia de poder descubrir tu llamado. Que así sea. Tras acontecimientos que han pasado con el coronavirus, han llevado a iglesias a tomar medidas para garantizar la asistencia pastoral a su pueblo. Imágenes como estas han conmocionado a católicos en todo el mundo. Se trata de una liturgia de la palabra que puede ser vista a través de Internet, una iniciativa de la diócesis de Hong Kong ante la epidemia del coronavirus. Esta diócesis suspendió los oficios religiosos por riesgo sanitario, incluyendo los del miércoles de ceniza, y de continuar la crisis podría afectar la Semana Santa. Un ejemplo que también ha sido replicado en Italia. En ciudades del norte del país como Milán y Bolonia, las iglesias permanecerán abiertas, pero están suspendidas las grandes ceremonias públicas, eventos y catequesis. Estas son algunas de las medidas. No se intercambiará un saludo físico al momento de la paz. No se celebrará la misa del miércoles de ceniza en las iglesias, pero se podrá seguir por internet. Para los funerales se sugiere seguir un breve rito de exequias. Las bodas se celebrarán solo con la presencia de los parientes más cercanos. El agua bendita será removida de las pilas de las iglesias. Los comedores parroquiales dispondrán alimentos en envases listos para llevar y solo bajo solicitudes. De momento, estas medidas son temporales de al menos una semana, pero de continuar la epidemia podría afectar el tiempo más importante para los católicos, la Semana Santa. El Vaticano nos presenta el mensaje de Cuaresma de Papa Francisco y es una llamada a la conversión. El mensaje de Cuaresma de Francisco para 2020 se centra en el pasaje bíblico «En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios». El texto invita con urgencia a la conversión y al diálogo personal con Dios y a la caridad contemplando la muerte y resurrección de Jesús. El Papa incluye también en la contemplación de Jesús que sufre, de Jesús crucificado, no solo a Jesús, sino a todas las personas del mundo que sufren. Durante la presentación en el Vaticano hubo un recuerdo para quienes han sido infectados de coronavirus. La presidenta del Hospital Pediátrico del Vaticano pidió que se dé atención médica a los afectados en todos los países. Le preocupa que el virus salte a África, donde sería más difícil controlarlo. Allí no sería posible hacer lo que se está haciendo en Italia para unos pocos casos. Por supuesto, debemos tomar todas las precauciones necesarias y atender a nuestros pacientes, pero no debemos pensar que somos los únicos que tienen derecho a recibir tratamiento. Con este mensaje del Papa, la propuesta de Cuaresma de oración, ayuno y caridad se dirige a cada individuo. Francisco invita a una conversión personal que se traduzca en actos concretos para el bien del alma y de la sociedad. Este pasado miércoles de ceniza, el Papa Francisco en Santa Sabina continuó con una tradición ancestral que se remonta a siglos. El Papa Francisco ha seguido la tradición de iniciar la Cuaresma en una de las 7 colinas de Roma, la del Aventino. La ceremonia del miércoles de cenizas inicia con la procesión hasta la Basílica de Santa Sabina. La tradición la inició el Papa Gregorio Magno poco después de que se construyera la basílica en el año 422. La procesión originalmente era cuesta arriba desde la Basílica de Santa Anastasia. El Papa habría venido a la colina a descansar algunos días antes de celebrar la misa porque la Cuaresma era también litúrgicamente un periodo muy pesado, así que hizo una especie de retiro y descansó varios días antes. La procesión se lleva a cabo desde la Basílica de San Anselmo a pocos metros de distancia. En esta iglesia la ceremonia inicia con una oración para luego iniciar el recorrido hasta Santa Sabina, donde se lleva a cabo la misa y se reciben las cenizas.
La imposición de cenizas es también un símbolo de la confesión de nuestros propios pecados. El Papa es el primero que la recibe. Él participa, como todos, como pecador. También muestra que, en última instancia, no tienes que ocultar tu pecado, puedes confesarlo. Al recibir las cenizas aceptas, sí, soy un pecador, pero sé y creo que Dios tendrá misericordia de mí. El cardenal titular de Santa Sabina, Joseph Tonko, le impone al Papa las cenizas en la cabeza. Luego, son distribuidas al resto de los asistentes, incluyendo a los frailes dominicos que organizan la ceremonia en la basílica. Es interesante ver cuánta gente está involucrada para que la misa sea celebrada y seguida por televisión por mucha gente de fuera de Roma o por los enfermos o ancianos que no pueden venir o que no tienen billete, porque se puede imaginar que a mucha gente le gustaría ir a Santa Sabina, pero la iglesia no es tan grande como la plaza de San Pedro. Así inicia la Cuaresma en Roma, un tiempo para que los cristianos puedan profundizar en su fe durante 40 días y prepararse para la gran fiesta de la Pascua de Resurrección. Una misionera en Egipto nos dice que Jesucristo sigue ahí, viviendo entre los niños refugiados. La de esta misionera comboniana es una vida entregada a los demás. Expedita Pérez pasó 8 años en Sudán, 7 en Egipto y ahora se prepara para su nuevo destino. Conoció Sudán cuando aún no había nacido Sudán del Sur. En el país africano trabajó con los más pobres de entre los pobres y fue testigo de muchas injusticias. Los sudaneses del sur y los cristianos eran ciudadanos de tercera o cuarta categoría. Además había en aquel tiempo una persecución muy visible. Cada diciembre, en las fiestas de Navidad, el gobierno mandaba los bulldozers, los tanques, a arrasar las capillas, que eran cosas de palos y caña, donde los cristianos celebraban. Y los recogían en un camión y los llevaban con todas sus casas también, sus chocitas, se los llevaban más adentro en el desierto, donde no había agua, donde no había nada. La violencia institucional provocó que muchas de estas personas emigraran buscando la paz fuera de su propio país. Sudaneses y también eritreos llegaban por miles a Egipto, precisamente el segundo destino de Expedita. Allí la misionera trabajó con estos refugiados, sobre todo volcada con los más pequeños. Jesús sigue en Egipto porque él mismo nos lo dice, él es en la encarnación, donde hay alguien hambriento, alguien con sed, alguien necesitado, allí está él. Entonces, ¿quién es más que estos niños que muchas veces llegan sin la familia para necesitar nuestra ayuda, nuestra solidaridad, nuestra fraternidad? Y Jesús está presente en ellos. En Egipto, Expedita también fue testigo de la violencia y la discriminación contra los cristianos. Uno de los últimos ataques que vivió fue contra la iglesia de San Marcos en Alejandría. Dice que los cristianos egipcios no tienen miedo al martirio. La gente cristiana que estaba trabajando con nosotros llegaron y casi lloraban y decían, hermana, yo tenía que haber estado allí. ¿Por qué no estaba? Yo tenía que haber ido, pero como tenía que venir aquí, no fui. Pero yo tenía que haber estado allí y ser hoy un mártir de mi fe. De acuerdo con su experiencia, Expedita explica que la convivencia cotidiana entre personas de distintas religiones es normal, pero que los extremistas hacen demasiado ruido, especialmente cuando están en los gobiernos. Sudán y Egipto son 2 ejemplos de ello, 2 países donde los cristianos celebran su fe intranquilos. Yo me maravillo que no haya gente mirándose a la puerta, porque nuestra experiencia en Sudán y en Egipto es que en las celebraciones nadie deja de ir a las celebraciones por miedo. Pero todos tenemos un ojo a la puerta. El próximo destino de la religiosa es Turquía. Allí de nuevo trabajará con inmigrantes y refugiados, víctimas de nuevas guerras que multiplican las heridas en el rostro de la humanidad. Por suerte, hay personas como Expedita que consagran su vida a curarlas. A punto de estrenarse Fátima, la película sobre las apariciones de la Virgen inspirada en una historia real. En 1917, 3 niños de Fátima, en Portugal, dijeron que se les estaba apareciendo la Virgen María. Hoy, más de 100 años después, su historia continúa impactando al mundo. La película Fátima cuenta la historia de los hermanos Francisco y Jacinta y de su prima Lucía.
Eran muy pequeños cuando se les apareció la madre de Jesús. Who are you? I come from heaven. La película muestra la reacción de la gente cuando revelaron su secreto. Algunos respondieron con escepticismo, otros con ira. It is a sin making lies up. It's true, Mama. She was as real as you are. Why would the Mother of God choose you? What's so special about you? Muchos otros se sintieron inmediatamente atraídos por el misterio de la señora de la que hablaban los niños. I've come for the seers. En aquel entonces, miles se pusieron en marcha hacia Fátima esperando ver un milagro. Lo que presenciaron allí les cambiaría para siempre. La película está dirigida por Marco Pontecorvo. Andrea Bocelli presta su voz para la banda sonora y canta la canción Grazia Plena. All you need to say now is, I made everything up. El mensaje de la Virgen de Fátima sigue fascinando a miles de personas. La Iglesia reconoció que eran verdaderas y Fátima se convirtió en uno de los lugares de peregrinación más populares del mundo. En Roma exponen una copia de la famosa capa pluvial que el Papa Juan Pablo II usó en el jubileo. Han pasado 20 años desde que San Juan Pablo II inauguró el año jubilar que marcó el inicio del tercer milenio. Ese día su gesto impactó tanto como el brillo de su capa, un ornamento icónico aún recordado por sus detalles. Actualmente se puede encontrar una réplica de la vestimenta en esta sala, muy cerca de la Basílica de San Pedro. Sus 3 responsables fueron los mismos encargados de confeccionar la prenda original. Los colores se compusieron con este modelo que recuerda la puerta de la salvación abierta. Es imagen de la puerta santa que el Papa estaba a punto de abrir, pero hacia la eternidad, representada por el color dorado. Está dentro de un universo, el nuestro, dentro del cosmos, representado por el color azul. Es una puerta a la salvación, abierta por el sacrificio de Cristo en la cruz. Las 2 marcas rojas simbolizan su sangre. Para confeccionar la capa pluvial, utilizaron toda su imaginación. Además de plasmar iconografía cristiana, los diseñadores eligieron incorporar aspectos de la vida de Juan Pablo II. Se trató de representar toda la experiencia de un papa que ya había vivido mucho, había viajado a muchos lugares y conoció muchos países y personas de todos los rincones del planeta. Así que representamos, con los colores resplandecientes, la riqueza de sus peregrinaciones anunciando el Evangelio. El equipo de Decimo Regio, ubicado en Venecia, cosió minuciosamente hasta la última puntada a mano para producir esta impresionante prenda. Aunque han confeccionado vestimentas para otros obispos, cardenales y papas, incluidos Benedicto XVI y Francisco, parece que ninguna pieza ha sido tan significativa como la del gran jubileo del año 2000. Hasta donde sabemos, esta es la única vestimenta en los últimos tiempos que se ha usado solo una vez en la historia litúrgica de la Curia romana. Fue usada para un evento sensacional, por un papa sensacional, que ahora es un santo y cuyo centenario de nacimiento celebramos este año. De hecho, el Papa Francisco usó una capa pluvial completamente diferente para la apertura de la Puerta Santa en el Jubileo Extraordinario de la Misericordia, el 8 de diciembre de 2015. En esa ocasión, este ornamento estaba claramente más identificado con sus sencillos gustos. Y así llegamos al final de una emisión más de su noticiero Edición Fin de Semana. Muchas gracias por su preferencia y continúe con nuestra programación. Ya estamos en Roku TV, Amazon Fire y Canal 75 de Guatemala por Multivisión. Ahí nos vemos y que Dios les bendiga.